Imagínese descubrir que la familia más poderosa del Imperio ruso hizo su fortuna basado en un pacto tan oscuro que hasta los propios zares temblaron ante él. Eso es exactamente lo que ocurrió en un gélido enero de 1757, cuando un equipo de albañiles, contratados para ampliar los sótanos del Palacio Vorontsov, en la calle Sadovaya, en San Petersburgo, tropezó con un secreto capaz de sacudir incluso los veteranos más curtidos de la Guerra de los 7 años. ¿Qué encontraron detrás de aquellas paredes de ladrillo, en las entrañas de la mansión? Cambiaron para siempre la comprensión de cómo los Vorontsov lograron una riqueza e influencia desmesuradas en corte de la emperatriz Isabel Petrovna. Todo empezó cuando Iván Petrovich Suvorov, un capataz de construcción de 52 años. Experiencia, la misma que había ayudado a construir el Palacio de Invierno, recibió un orden urgente del conde Mikhail Illarionovich Vorontsov, ampliar los sótanos de vino de la residencia familiar a tiempo para un gran baile que celebra él. Victorias rusas en Grosshagersdorf. Según documentos del archivo del Ministerio de la Corte Imperial, de fecha 23 de enero, las obras deberían estar terminadas antes de la semana de Maslenitsa, cuando el conde planeaba impresionar a la nobleza con un suntuoso banquete. Suvorov se llevó consigo a 8 albañiles y 4 aprendices, entre ellos Fyodor Kuznetsov, Vasily Volkov y Stepan Morozov, nombres que aparecerían más tarde en informes confidenciales de la Cancillería secreta. En una carta a su esposa, escrita el 31 de enero, confesó Kuznetsov con voz temblorosa: «Mi querida Marfa, algo está equivocado. Encontramos algo extraño detrás del viejo muro. El conde nos ordenó silencio y duplicó nuestro pago. Pero me temo que este dinero nos costará más de lo que imaginamos». Los primeros síntomas de que algo no iba bien aparecieron al segundo día. Hacia derribar el muro que separaba el antiguo sótano de la nueva ampliación, los trabajadores se encontraron con una habitación que no estaba registrada en ningún plano de construcción. El aire era pesado por dentro, una mezcla de incienso, metal oxidado y algo más, algo que Morozov lo describiría más tarde como el olor a sangre seca y azufre. La temperatura en la habitación era anormalmente alto a pesar de que no había ninguna fuente de calor visible. Cuando Suvorov informó del descubrimiento al conde Vorontsov, la reacción fue inesperada. En lugar de curiosidad o sorpresa, el noble mostró miedo genuino. Ordenado que las obras fueron paralizadas inmediatamente, y bajo amenaza de despido sumario y salarios perdidos, prohibió cualquier mención de la habitación recién descubierta. Al día siguiente, 25 de enero, Vorontsov bajó al sótano acompañado de un hombre que nadie había visto antes, alto, delgado, con la piel tan pálida como la cera y cabello negro intercalado con mechones blancos. Kuznetsov notó que el extraño estaba hablando con un acento extraño, posiblemente alemán o austriaco, y vestía un anillo enorme con una piedra de color rojo oscuro. Cuando los dos salieron media hora después, el conde palideció aún más, mientras el visitante mostraba una sonrisa. ¿Satisfecho? A partir de entonces, la naturaleza del trabajo cambió radicalmente. Vorontsov canceló la ampliación del sótano y en su lugar ordenó sellar la habitación con un pared aún más gruesa. Pero primero ordenó a los trabajadores que retiraran algunos objetos de dentro de ese espacio oculto, libros antiguos encuadernados en cuero, con inscripciones en latín y en lengua desconocida, artefactos de madera tan pesado que 4 hombres apenas podían levantarlo. «Levántalo». Volkov en confianza a su hermano, un soldado del regimiento Preobrazhensky. Reveló: «Cuando llevábamos ese baúl, escuchamos que algo se movía dentro de él. No. Era el ruido de objetos comunes, sonaba más como un susurro, o incluso gemidos. Y. Cuanto más subíamos las escaleras, más calor hacía, como si hubiera un incendio allí. Dentro de». Pero lo más preocupante fue el comportamiento de los sirvientes de la casa. El ama de llaves, Agafia Semyonovna, que había servido a la familia durante más de 2 décadas, preguntó. «Despido poco después de la finalización de las obras».
En una conversación con la cocinera, ella admitió: ya no puedo dormir en este lugar. Todas las noches escucho voces que vienen de sótano, a veces como una canción, a veces como lamentos. Ayer vi el conteo bajar allí con una gran llave. Solo regresó al amanecer. Los registros de la policía de San Petersburgo muestran que entre febrero y mayo de 1757, el número de desapariciones en la zona de la calle Sadovaya se ha disparado. En tan solo 4 meses 23 personas, en su mayoría mendigos, trabajadores ocasionales y vagabundos, desaparecieron sin dejar rastro, un número muy por encima del promedio para la zona. Muchos de ellos fueron vistos por última vez en las proximidades del palacio. Vorontsov. Una panadera llamada Yelena Vasilieva dijo a las autoridades: vi unos mendigos entrando al patio de la casa del conde. Pensé que iban a preguntar limosna, pero nadie los vio salir. Mientras tanto, la fortuna de los Vorontsov crecía a un ritmo alarmante. En mayo, el conde adquirió otra mansión en la calle Millonnaya y su esposa, la condesa Anna Karlovna, encargó joyas a los mejores orfebres europeos por valor de más de 100.000 rublos, una fortuna absurda, teniendo en cuenta que un funcionario de alto rango ganaba alrededor de 3.000 rublos por año. El origen de este dinero era un misterio incluso para la emperatriz Isabel. En notas del chambelán Iván Suvalov, encontradas en los archivos Empresas estatales, consta una conversación con el soberano el 7 de junio, Su Majestad señaló que la riqueza de los Vorontsov aumenta más rápido que las arcas del imperio. Y lo peor es que el conde no negocia, no posee grandes tierras ni ha recibido recientes favores de la corona. Las primeras sospechas serias provinieron del canciller Alexander Bestuzev, quien, a través de sus agentes, descubrió que Vorontsov recibía visitas en sospechosos, siempre de noche y siempre en los sótanos de su residencia. Entre ellos ningún solo rusos, sino extranjeros, alemanes, austriacos e incluso personas que hablaban idiomas desconocidos, imposibles de identificar por los traductores judiciales. En su informe secreto del 15 de julio, Bestuzev escribió: el conde Vorontsov solo recibe invitados después del anochecer y las reuniones se llevan a cabo exclusivamente bajo tierra de su mansión. A los sirvientes se les prohibió circular por la casa después de las 10 de la noche y los que desobedecieron fueron despedidos sin explicación. Todos los intentos de investigar oficialmente a los Vorontsov tropezaron con obstáculos inexplicables. Funcionarios asignados para auditar las finanzas del conde o enfermaron repentinamente o recibió ascensos ventajosos en provincias lejanas. El caso más extraño fue el del asesor judicial Piotr Nariskin, encargado de revisarla bienes familiares. Comenzó el trabajo con entusiasmo, pero una semana después, su nombre desapareció de los registros, como si nunca hubiera existido. El comportamiento de Nariskin cambió radicalmente. Los colegas notaron que él se había vuelto reservado, murmuraba para sí mismo y se negaba rotundamente a discutir el avance de las investigaciones. En una carta a su esposa, escribió: urgencia, querida Ekaterina, te lo ruego, lleva a los niños a la finca y no regreses a la capital hasta que recibas una misiva mía. Lo que descubrí sobre Vorontsov no debe ser conocido por nadie. Hay secretos que es mejor dejar intacto. 3 días después, Nariskin fue encontrado muerto en su oficina. La versión oficial atribuyó su muerte a un ataque de apoplejía. Pero el médico personal del zar, Lestin, quien examinó el cuerpo, confesó en privado a amigos cercanos que nunca había visto algo parecido. Según él, el rostro del difunto expresaba un terror tan profundo, quien parecía haber contemplado algo más allá de la comprensión humana. Con la muerte de Nariskin, las investigaciones sobre los Vorontsov fueron discretamente archivadas y todos los documentos recopilados desaparecieron de los archivos de la Cancillería. Sin embargo, algunos registros sobreviven en colecciones privadas. Entre ellos, 1. Carta del padre Johann Zlatoust, de la iglesia de San Nicolás,
fechada en agosto de 1757. Dirigido al arzobispo de Novgorod, el clérigo relató acontecimientos inquietantes en su parroquia. Su eminencia, me siento obligado a informarle que el conde Vorontsov y su familia no ha asistido a los servicios durante más de 6 meses. A pesar de esto, la condesa insistió en encargar misas especiales, pero cuando se le preguntó sobre detalles, los evade hasta desistir de sus propias peticiones. Aún más alarmantes fueron los rumores sobre lo que sucedía dentro de la mansión Vorontsov. Los vecinos se quejaron de sonidos extraños que resonaban por la noche. El comerciante Semyon Grachov, vecino de la casa de al lado, describió, no es música. Ni siquiera canto. Suena como el aullido del viento, pero rítmico, mecánico. Y a veces escuchan gritos que no suenan humanos. En el otoño de 1757, los rumores se apoderaron de San Petersburgo. La familia Vorontsov estaría involucrado en rituales ocultos. El detonante fue el caso del cochero Makar Fedorov. De los Vorontsov hace 5 años. Fedorov, un hombre sobrio y confiable, comenzó a beber incontrolablemente, entrando en ataques de histeria. En un cabaret confesó: Posadero Nikolai Kurochkin, invocan algo desde las profundidades. Vi con mi propios ojos, llevan personas vivas al sótano, pero solo salen huesos y cenizas. Y el viejo conde cada día rejuvenece, aunque tenga más de 60 años. Las autoridades intentaron interrogarlo, pero Fedorov desapareció. Su cuerpo fue encontrado en Nieva. Oficialmente un accidente, borracho, cayó al río. ¿Pero quién vio el cadáver? Susurró sobre extrañas marcas en la piel, no quemaduras, sino algo así como con hielo que corroe la carne. Hasta finales de 1757, los Vorontsov comenzaron a ser vistos con sospecha por nobleza. Su riqueza e influencia eran innegables, pero muchos evitaban acercarse a él. La princesa Daskova anotó en sus memorias, la sociedad estaba dividida entre aquellos que envidiaba la fortuna de los Vorontsov y a quienes temían su origen. Yo pertenecía a segundo grupo. El incidente más revelador ocurrió en un baile en la casa de la condesa Razumovskaya. Cuando los Vorontsov entraron al salón, varias damas se desmayaron. Y el joven oficial Alexei Orlov cayó inconsciente en medio del baile. Cuando despertó, juró haber visto sombras oscuras que envolvían a la familia y haber escuchado susurros en un que no era de esta tierra. Pero lo más preocupante fue la reacción de los animales. Los perros y los caballos se negaron a acercarse a los Vorontsov en 10 pasos, los gatos huyeron presas del pánico. El conde Sheremetev anotó en su diario, mi viejo perro de caza, siempre amigable. Aúlla y se esconde tan pronto como aparecen. Los animales sienten lo que nuestros ojos. Ellos no ven. El invierno de 1757 a 58 trajo nuevos horrores. Los residentes reportaron luces verdosas y frío en las ventanas de la mansión Vorontsov, como fuego hecho de agua de mar. Describió el comerciante Ivan Belov. Peor aún, se vio gente entrando a la mansión, pero nunca saliendo. El conserje Fedot Lukianov, que contaba a los visitantes, juró: en 3 meses entraron 37 personas. Solo quedan 11. ¿Dónde están los demás? Es como si la tierra se los tragara. En febrero de 1758, incluso los más escépticos se estremecieron. Padre Vasily Dobron-Rabov, recién nombrado a la iglesia de Santa Catalina, visitó al conde Vorontsov para discutir una donación. Un hombre racional, Dobron-Rabov salió de allí destruido. En un carta a su confesor, escribió: Padre Joan, lo que vi en esa casa sacudió mi fe. El fuego de la chimenea no calentaba, al contrario, el aire estaba frío. Cuando traté de bendecir el lugar, las velas se apagaron solas, y de las paredes salió un sonido como de garras. Piedra rascadora. Mientras rociaba agua bendita, esta hirvió en mi petaca sin un toque de llama. El conde simplemente sonrió y dijo: algunas bendiciones aquí son inapropiadas.
Dobrón Rabo pidió ser trasladado a un monasterio y nunca habló de lo sucedido. Solo se encontró la carta, escondida en los archivos de la labra de Alexandre Nevsky un siglo después. En la primavera de 1758, los acontecimientos que rodearon a la familia Vorontsov tomaron un aún más siniestro. Los carruajes negros sin insignias, siempre escoltados por hombres silenciosos. Vestido de negro. Estos vehículos partieron de los palacios de las familias sospechosas y siguieron rutas que evitaban los puntos de control, como si sus ocupantes conocía todas las lagunas en los controles imperiales. Praksin logró interceptar un de estos vagones cerca de Tver, pero lo que encontró dentro no eran mercancías o correspondencia, sino cajas de madera reforzadas con hierro, selladas con cera negras y marcadas con los mismos símbolos que las monedas de Vorontsov. Cuando un de los agentes, ignorando las advertencias, forzaron una de las cajas, descubrieron que el contenido respiraba. El informe de Praksin, escrito con manos temblorosas, describía: dentro había algo envuelto en tela empapada en una sustancia oscura y viscosa. Al tocar la tela parecía contraerse como si estuviera viva. Y luego escuchamos un susurro proveniente de adentro, no en ruso ni en ningún idioma que yo sepa, sino como si 1000 voces hablaron al mismo tiempo, repitiendo una sola palabra. O tal vez un nombre. Suvalov ordenó quemar las cajas sin abrirlas, pero los daños ya estaba hecho. El agente que los inspeccionó se volvió loco esa misma noche, arañándose los ojos mientras gritaba sobre la luz detrás de los párpados. Otros 2 hombres que estaban presentes murieron en las circunstancias. Inexplicable, uno fue encontrado momificado en cuestión de horas como si todo le habían succionado líquido de su cuerpo, el otro simplemente desapareció de su celda cerrada, dejando tras de sí solo un rastro de ceniza húmeda en el suelo. Mientras tanto, en San Petersburgo, la situación en la residencia de los Vorontsov llegó a un clímax alarmante. Los agentes de Suvalov informaron que el recuento había comenzado. Para reunir objetos de poder de otras familias de la red, manuscritos encuadernados en piel humana, espejos que no reflejaban nada más que una niebla oscura y una corazón preservado en formaldehído que se rumoreaba que aún latía una vez al siglo. Pero lo más inquietante fue el hecho de que, mientras los Vorontsov, a medida que acumularon estos artefactos, la casa misma pareció expandirse. Testigos juraron que de la noche a la mañana aparecieron nuevas alas y torres para desaparecer. Al amanecer, como si la mansión respirara en sincronía con los rituales realizados en sus sótanos. Suvalov sabía que ya no podía actuar solo. De mala gana, se volvió hacia él. Único hombre en Rusia cuya autoridad podría rivalizar con la sombra que extendido por el imperio, el metropolitano de Novgorod, Arseny Matsievich, un clérigo de reputación inquebrantable conocido por su incesante guerra contra las herejías. Cuando Suvalov le presentó las pruebas, las monedas malditas, los informes de los agentes, los símbolos grabados en la piel de un hombre que había tocado el oro de los Vorontsov, el metropolitano palideció. Esto no es brujería, murmuró, trazando la señal de la cruz 3 veces sobre los documentos. Esto es mucho más antiguo. Y mucho más hambre. Le reveló a Suvalov un secreto guardado por la Iglesia desde la época de Iván el Terrible, la existencia de un culto que sobrevivió a las purgas, las hogueras y las maldiciones de los santos. Un culto que no adoraba a los demonios, sino a algo anterior a ellos. Una entidad que los antiguos eslavos llamaban Chernobog, no como un dios, sino como la ausencia que devora la luz. Los Vorontsov, los Lazarev, los Mstislavsky. Todos eran solo manos de lo mismo, una red que se extendía desde él. Catacumbas de Kiev a los pasillos de Moscú, alimentándose de miedo y carne. De aquellos que Imperio había olvidado. No solo están robando vidas, advirtió el metropolitano. Están construyendo algo. Y cuando termine, no habrá suficiente imperio para contenerlo. Suvalov comprendió entonces la verdadera magnitud del horror, no se trataba de una conspiración, sino de un nacimiento
Y Rusia fue la madre involuntaria de esto. Los mensajeros no solo llevan cartas y paquetes. Sus misivas son escrito en el mismo idioma que los rituales, reveló a Proxina, mientras desplegaba los pergaminos interceptados sobre la mesa. Suvalov reconoció esos símbolos. Retorcido, la misma letra que sangraba en las paredes de las catacumbas de Kiev. Hacia. Las palabras resistieron cualquier desciframiento, pero la precisión con la que fueron intercambiadas entre los círculos revelaron una coordinación tan perfecta que solo podían hacer de una inteligencia no humana. Y lo que es peor, la red no se limitaba a las fronteras del imperio. Los informes diplomáticos hablaban de fenómenos idénticos en Austria, Prusia, incluso Francia, donde las familias adineradas celebraban ceremonias nocturnas en salones sellados. Mientras las autoridades cerraban los ojos, después de todo, sus arcas se llenaron con la oro de esos benefactores. En el verano de 1758 Suvalov había reunido pruebas suficientes para llevárselas a la emperatriz. Un expediente que haría temblar los cimientos de San Petersburgo. Pero cuando lo intentaste programar una audiencia con Elizaveta Petrovna, se topó con un muro de silencio. Su Majestad cayó repentinamente enfermo. El médico personal de la zarina, Germán Burgaf, confesó en privado con la voz temblorosa de quien ha visto demasiado, no tiene fiebre. Sin heridas, sin daño físico. Pero sueña. Todas las noches, las mismas cifras. Los oscuros la visitan. Le exigen que detenga la investigación sobre los Vorontsov. Y luego, como si el nombre invocado tuviera poder, la emperatriz ordenó que ningún documento relacionado con la familia incluso fue mencionado en su presencia. Con los canales oficiales bloqueados, Suvalov recurrió al único poder que aún podía. Acéptalo, la Iglesia. Bajo las bóvedas heladas de la Catedral de San Isaac, el metropolitano Silvestre escuchó su historia en silencio, hasta que sus dedos, blancos como los de un cadáver, presionaron el crucifijo con fuerza suficiente para hacer sangrar la palma. ¿Qué? Lo que usted describe no es nuevo para nosotros, dijo el prelado, y su voz sonó como una campana doblando por los muertos olvidados hace mucho tiempo. Estos cultos han existido desde él. El hombre ha aprendido a temer a la oscuridad. Pero nunca lograron esto. Escala. Antes eran herejes solitarios, locos que susurraban a las sombras. Ahora era legión. Una hidra cuyas cabezas brotaron en Viena, Berlín, París. Silvestre llevó a Suvalov a los archivos secretos del Alexander Nevsky Labra, donde manuscritos podridos describían sectas que adoraban cosas antes de la Dios mismo. Creen que, devorando almas, pueden llegar a ser así. Que sirven, eterna e insaciable, explicó el metropolitano, mientras hojeaba las páginas. Que parecía respirar bajo sus dedos. Y tienen razón. La Iglesia había estado luchando contra ellos durante siglos a través de una orden monástica tan secreta que su mismo nombre era un blasfemia. Hemos perdido muchos hermanos en los últimos años, admitió Silvestre, y por primera vez Suvalov vio miedo en los ojos de un hombre de Dios. El enemigo aprendió. Ahora caza a los cazadores. Aún así, el metropolitano prometió ayuda con una advertencia: no son hombres. Tus palabras son veneno para la mente. Sus miradas queman el alma. Y si escuchas el llamado, no habrá vuelta atrás. Armado con reliquias benditas y oraciones grabadas en su propio pecho, Suvalov eligió la noche del 21 agosto para el asalto final. Una noche de luna nueva cuando, según las cartas, si fueran interceptados, los Vorontsov harían el sacrificio que abrirá la puerta. 20 agentes de la Cancillería secreta y 5 monjes guerreros de la Orden Prohibida marcharon hacia él. Mansión familiar, sus amuletos brillando como brasas bajo sus mantas. Las armas que llevado, espadas forjadas con metal de campanas de iglesia y balas benditas. Con agua de 7 manantiales, eran los únicos capaces de dañar lo que les esperaba. Pero nada los preparó para lo que encontraron. El aire alrededor de la mansión era denso, como si respiraran miel mezclada con plomo. Tú
Los perros rastreadores retrocedieron 50 pasos, aullando con un sonido que no era dolor, sino reconocimiento. Tan pronto como entramos al patio, supimos que no estábamos. Estábamos más en el mundo de los hombres, relataría más tarde el monje Macarii, mientras sus manos temblaban mientras describía cómo los crucifijos en sus pechos se olvidaron de. Estaban fríos y comenzaron a arder como un hierro candente. Las oraciones memorizadas del infancia se evaporó de sus mentes como la niebla al sol. Dentro de la mansión, el silencio era tan absoluto que parecía vivo. Comida en las mesas. Todavía estaba fumando. Una aguja quedó clavada en medio de un bordado. Mitad como si la costurera hubiera sido arrancada de la tela en el momento exacto en que Suvalov derribó la puerta. Pero no había nadie. Ni sirvientes ni guardias. Ni los Vorontsov. Solo el olor a cera quemada y algo más, un olor metálico como sangre antes de ser derramada. Fue en el sótano donde encontraron la verdad. La cámara secreta existía. Y era peor que cualquiera de las pesadillas de Sotikov. Las paredes palpitaban con símbolos que se retorcían a la luz de las antorchas como si estaban respirando. En el centro un altar exudaba un resplandor azulado, frío como el sol. Toque de un cadáver. En él no había huesos. Había algo que alguna vez fue humano. Carne y hueso transfigurados en una sustancia cristalina y traslúcida que gemía. Cuando se toca. Los fragmentos se movían solos, como si todavía estuvieran tratando de encontrar su camino. Recomponerse en cuerpos enteros. Cuando el monje Serafín intentó exorcizar el altar, las paredes respondieron. Voces. Surgió de las piedras no en ruso, no en latín, sino en ese lenguaje gutural del rituales que hacían que te dolieran los dientes con solo escucharlos. No eran palabras, diría Serafines. Luego con los labios agrietados de morderse la propia lengua para no repetirlos. Fue una orden. Vete. No vuelvas nunca. O seremos nosotros quienes te encontremos. El aire se congeló. Una escarcha negra empezó a deslizarse por las paredes como venas de veneno. Entonces aparecieron. Suvalov no conocía a los Vorontsov. Eran formas envueltas en mantos que, absorbiendo la luz, los rostros ocultos en sombras tan espesas que parecían agujeros en el cielo. Tejido de la realidad. Solo los ojos, 2 puntos rojos que brillan como carbón en horno. Y cuando se movían, no era con pasos. Fue como si se deslizaran. El suelo sin tocarlo mientras el frío a su alrededor cortaba su piel como cuchillas. Las balas los atravesaron sin efecto. Las espadas comunes rebotaron en algo invisible que los protegía. Solo las espadas benditas y las palabras sagradas de él. Los monjes lograron herirlos y aún así, fue como cortar agua, la carne. Se cerró instantáneamente como si el daño nunca hubiera existido. Ellos no pelearon. Como hombres, gritaría más tarde el agente Dolgorukov, mientras sus uñas sangraron surcos en sus propias sienes, intentando arrancarles los susurros. ¿Quién le dijo que soltara la espada? Sabían lo que íbamos a hacer antes de que ellos mismos. Y luego llegó. El conde Vorontsov bajó las escaleras del sótano como si cada paso fuera un año. De que tu vida se deshaga. Su piel era del color de la ceniza húmeda. Tus ojos. Esos mismos puntos rojos se fijaron en Suvalov con una intimidad íntima. Obsceno, como si ya lo hubieran diseccionado en sueños. Cuando abrió la boca, no fue un hombre que habló. Fue un coro. Voces superpuestas, algunas humanas, otras. Otra cosa. Y todos dijeron la misma frase al unísono, mientras la temperatura en la habitación cayó hasta que el aliento de los hombres empezó a cristalizarse en el aire. Ustedes llegan tarde. No fue solo un retraso. Fue el anuncio de que la gran obra ya estaba en marcha. Movimiento y nada ni nadie podría detenerlo. El conde explicó con voz. Que se arrastraban como gusanos bajo la piel, que lo que habían presenciado en San Petersburgo era solo un fragmento de un diseño mucho mayor. Desde Lisboa.
Desde el soleado hasta el nevado Moscú, cientos de células como la suya operaban en sombras, tejiendo una red invisible de sacrificios y rituales. Hemos preparado el camino para el regreso de los viejos señores, susurró Bontsov, mientras sus palabras parecieron materializarse en el aire como humo negro. Ellos gobernaron este mundo, incluso antes de que existiera el hombre. Y volverán a gobernar. Cada vida tomada en el altar abrió una fisura entre los mundos, grietas a través de las cuales la esencia de los antiguos se filtró, corrompiendo la realidad como tinta en agua. Limpio. Cuando haya suficientes grietas, la barrera colapsará, continuó, y los labios se curvaron en algo que no era una sonrisa. Y luego volverán. Lo peor no fue la amenaza en sí, sino la revelación de que muchos de los poderosos de Europa ya les sirvieron sin siquiera saberlo. El oro que ofrecemos lleva consigo un fragmento de su poder, explicó Bontsov, mientras sus largos y pálidos dedos jugaban con una moneda que brillaba con un tono enfermizo. Quien lo acepta se convierte. Conviértete en un vasto receptáculo de tu voluntad. Primero en sueños. Luego en vigilia. Hasta que ya no queda nada de lo que eran. La batalla en el sótano duró hasta el amanecer. Entre gritos de agonía y olor a carne quemados, los agentes y monjes guerreros lograron diezmar la mayor parte de los criaturas que se retorcían en las sombras. Pero Bontsov y sus más fieles desaparecieron como humo en el viento, como si el aire mismo se los hubiera tragado. El altar quedó reducido a escombros, y los extraños cristales negros que quedaron de él. Las víctimas se desintegraban en polvo gris al contacto de la luz del día. La victoria, sin embargo, tenía el sabor amargo de la derrota. De los 22 hombres que descendieron a esas profundidades, solo 11 emergieron, e incluso aquellos tenían cicatrices que ningún médico podría curarlo. El hermano Makari, que perdió su mano izquierda en combate, repetía delirantemente que vimos que la noche no era para ojos mortales. Hay verdades que queman el alma sola. Ser conocido. Se arrodilló hasta sangrar, rezando para olvidar, pero él. Visiones lo perseguían despierto y dormido, formas que no deberían existir, voces. Quien susurró su nombre desde el vacío. Suvalov intentó llevar su informe a la emperatriz. Pero las puertas del palacio permanecieron cerradas. Elizaveta Petrovna todavía estaba enfermo, o eso decían. Y mientras esperaba una audiencia, los murmullos comenzaron a extenderse por la corte como un virus. El mayor general Suvalov, héroe de tantas campañas, era ahora un hombre destrozado, un visionario peligroso, un loco que veía demonios donde solo había sombras. Es sorprendente cómo cambia la opinión, escribió en sus memorias con él. Letra temblorosa de quien ya no confía ni siquiera en su propia mano. Hace una semana, estaban arcos. Ahora son miradas furtivas y susurros detrás de los fans. Alguien es envenenando mi reputación, y no con palabras, sino con algo mucho más profundo. Cuando finalmente logró presentar su evidencia, los burócratas los examinaban con desdén, como si fueran desvaríos de un borracho. General, esto es papel de regalo, no un documento, se rió uno de ellos, mientras otro murmuraba sobre el agotamiento mental. Incluso sus antiguos aliados lo traicionaron. Príncipe Trubetskoy, con quien había compartido trincheras en su juventud, lo tomó del brazo con una pluma falsa. Iván Ivanovich, te has hundido demasiado en esta oscuridad. Ve a sus tierras. El aire del campo aclarará tu mente de estas visiones. Solo la iglesia lo escuchó. El metropolitano Silvestre y sus monjes soldados continuaron. Guerra en las sombras porque sabían, el enemigo no atacaba solo con garras, sino con palabras, con oro, con promesas que arraigaban en el alma como hierbas. Malas hierbas. Él corrompe la realidad misma, advirtió el metropolitano en voz baja. Mientras bendice las espadas de sus hombres. Si hablamos demasiado alto, seremos silencioso. Si actuamos abiertamente, seremos destruidos. Luego lucharon en silencio.
Mientras el mal se extiende como una mancha de aceite sobre el agua. Hasta que en otoño de 1758 llegó la noticia, la emperatriz se había recuperado. Šuvalov fue convocado a palacio con la esperanza de que finalmente alguien escucharía tus advertencias. Pero cuando entró en la sala del trono, supo que algo andaba mal. Terriblemente mal. Isabel ya no era la misma. Tu piel tenía un brillo antinatural, como si estuviera pulida por dentro, y en sus ojos, esos mismos ojos que había conocido durante décadas, ahora danzaban con un reflejo helado, idéntico al de Bontzob. Su Majestad comenzó con la voz ronca por la desesperación. Debo reportar una amenaza que... Ella lo interrumpió con un gesto lento, casi perezoso, como si su destino ya estuviera. Estaba sellado. Mayor General Šuvalov, dijo, y su voz sonó como un coro. A lo lejos he oído hablar de sus investigaciones. Lamento informarle que está enfermo. Muy enfermo. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. La familia Bontzob es un pilar de este imperio. No toleraré acusaciones infundadas contra. Šuvalov intentó presentarle los documentos, los testigos, las pruebas recogidas con sangre, pero Elizabeta ni siquiera miró. Peor aún, anunció con voz que resonó como si saliera de un pozo sin fondo, que el conde Bontzob sería ascendido. Se convierte en gobernador general de la pequeña Rusia. Un reconocimiento a su servicios a la corona. En ese momento Šuvalov comprendió. No fue solo influencia. Fue posesión. La emperatriz no estaba siendo manipulada, se había convertido en una de ellos. O peor. Siempre afuera. Su carrera se derrumbó como un castillo de naipes. Fue retirado de puestos, reducido a un títere en ceremonias vacías, hasta que le ofrecieron un retiro honorable. Aceptó porque sabía que negarse sería lo mismo que firma tu sentencia de muerte. Se retiró a su finca en Tver, pero tampoco. Incluso allí encontró paz. Los campesinos susurraban sobre los extraños que aparecieron por la noche, hombres con ojos muertos que hacían demasiadas preguntas sobre él. Viejo general loco. Vinieron unos señores de la capital, dijo el aldeano más viejo a voz temblorosa. Te preguntaron dónde vivías, qué hacías, con quién hablabas. Y. Sus ojos no parpadearon, como si no fueran reales. En el invierno de 1759 murió Šuvalov. Oficialmente un infarto. Pero él. Los sirvientes contaron otra historia. En los últimos días, gritó a las sombras, habló de figuras que se arrastraban a lo largo de las paredes, susurraban su nombre en la oscuridad. El trabajo continúa, repitió, mientras un sudor frío le corría por la cara. Vi el futuro. 1. Mundo donde la luz se apaga y los hombres se arrodillan ante cosas que nunca debería haber regresado. Su muerte no fue un final, sino una señal. La última resistencia. Los oficiales se desplomaron. Los Bontzob desaparecieron de la corte, pero su oro siguió fluyendo, envenenando mentes y abriendo puertas que no deberían abrirse. En toda Europa, familias desconocidas aparecieron de la nada y se hicieron ricas de la noche a la mañana. Durante el día, repitiendo los mismos patrones, encuentros nocturnos, desapariciones, un brillo extraño en los ojos de quienes se acercaban demasiado. En París, el conde Dmitri Golitsyn relató con horror el surgimiento de Montmorency, un linaje quienes en menos de un año pasaron de nobles empobrecidos a ministros del rey. Su comportamiento es idéntico al de los Bontzob, escribió, mientras la tinta en la pluma pareció secarse como sangre. Y lo peor, Luis XV los recibió en Versalles. Ayer. Nombró al patriarca de la familia para el cargo de ministro de Finanzas. Un hombre sin cualquier experiencia, pero con otros talentos. Las cartas entre los diplomáticos. Multiplicado, lleno de informes de ciudades donde la gente desapareció en masa. Donde el oro de los nuevos ricos brillaba con una luz enfermiza, donde los espejos a veces reflejaban algo que no estaba en la habitación. La iglesia luchó, pero sus filas disminuyeron.
Los monjes guerreros cayeron uno por uno y los pocos que sobrevivieron regresaron con miradas vacías, repitiendo lo mismo. Palabras, ya están aquí. En su última misiva al Papa, el Metropolitano Silvestre escribió con letra temblorosa: el enemigo no solo es más fuerte que lo que imaginamos. Está reescribiendo las leyes de la creación. Temo que perdimos esta guerra incluso antes de que entendiéramos contra quién estábamos luchando. Y luego guardó silencio. Su cuerpo fue encontrado en su celda, con los ojos muy abiertos y la boca abierta en un grito que nadie escuchó. Porque la gran obra, después de todo, ya no necesitaba escondites. Ya había comenzado. Lo que vemos en estos campos ya no es una guerra entre naciones, sino algo mucho más viejo y terrible. Los cañones disparan, pero hay momentos en que el aire parece espesarse. Solidificarse ante nosotros, como si una mano invisible detuviera las balas en vuelo. Por la noche escuchamos voces que no son humanas, susurros que silban a través de los árboles, cánticos surgiendo de las trincheras enemigas. Los hombres se están volviendo locos. Alguno desierto, otros se arrojan deliberadamente bajo el fuego como atraídos por un fuerza que no podemos ver. Y lo peor, los que sobreviven ya no son los mismos. En Prusia, el rey Federico, ese mismo genio militar que una vez desafió Europa con su lógica implacable, pasa ahora noches enteras encerrada en su salas con mapas que no corresponden a ninguna geografía conocida. Los generales informan que ordena maniobras basándose en presagios, no en estrategia. En una batalla cerca de Kunersdorf, los testigos juran haber visto sombras moviéndose entre las filas prusianas, figuras altas y esbeltas que no dejaban huellas en la nieve. Cuando se le preguntó, Federico se limitó a sonreír y murmurar: ellos están aquí para ayudarnos. La victoria se escribió hace milenios. Mientras tanto, en Viena, el misterioso barón von Schwarzenberg consolidaba su poder con una velocidad que desafiaba la razón. Emperatriz María Teresa, una vez la roca inquebrantable de los Habsburgo, ahora firmaron decretos con una expresión ausente, como si escuchara voces que solo ella podía discernir. Su confesor, padre Lorenz, desapareció tras escribir una carta desesperada al Papa: Santidad, la corte ya no es nuestra. Hablan de un nuevo consejo donde las decisiones no son tomadas por hombres, pero por algo que se esconde detrás de ellos. Ayer vi el emperatriz besando un anillo que no pertenece a ninguna casa real, su metal brillaba como el mercurio y cuando lo tocaba, sus dedos sangraban sin cortarse. El anillo, según se rumoreaba, había sido entregado por Schwarzenberg, quien lo había recibido de manos que no son de esta tierra. Pero fue en Rusia donde la corrupción alcanzó su punto máximo. Después de la muerte de Isabel en 1762, cuyo lecho sepulcral se dice que se encontró cubierto de símbolos grabados con clavos, el trono pasó a Pedro III, un hombre ya debilitado por la bebida y visiones que lo habían perseguido desde la infancia. Su reinado duró solo 6 meses. En junio de ese año fue derrocado en un golpe de estado orquestado por su propia esposa Catarina, con el apoyo silencioso e inquietante de los mismos círculos que habían Elizabeta corrupta. Catarina, por su parte, aunque desdeñó públicamente el superstición, permitió a su favorito Grigori Orlov financiar expediciones. Sitios arqueológicos hasta sitios prohibidos en Siberia, desde donde cajas selladas con inscripciones en lenguas muertas. La emperatriz sabe más de lo que admite, confesó uno oficial de la Guardia Imperial antes de ser encontrado ahorcado en su celda. Ella sonríe cuando habla de los antiguos aliados de Rusia. Pero estos aliados no son humanos. Y luego vino el edicto de 1763, la creación de la Comisión Secreta para Extraordinarios, un organismo sin rostro cuyos miembros no respondieron ni siquiera ante el Senado ni la Iglesia. Su primer acto fue ordenar la recogida de todos los niños entre 7 y 12 años.
Años que demostraban signos de sensibilidad especial, aquellos que hablaban idiomas desconocidos, predecían muertes o dibujaban símbolos mientras dormían. Oficialmente serían educados para servir al Estado. En la práctica desaparecieron. El padre Joan de Poltava, que intentó impedir el secuestro de sus monaguillos, fue encontrado 3 días después con los ojos cosidos y la boca llena de tierra. En el pecho un mensaje escrito con sangre: los niños son la clave. El futuro ya está. ¿Qué se les ha dado? Mientras tanto, en las universidades, la ciencia se inclinaba ante lo oculto. Los pasillos de Moscú y San Petersburgo, una vez dedicadas a la ilustración, ahora albergan debates sobre la verdadera naturaleza del tiempo, y los pactos entre hombres y ¿quién vino antes? Lomonosov. Antes de su repentina muerte, su cuerpo fue encontrado carbonizado en su laboratorio, rodeado de círculos de sal fundida. Dejó un último manuscrito: no son dioses. Son arquitectos. Y estamos construyendo algo que no entendemos, con piedras que no reconocemos como nuestras. La guerra en Europa terminó en 1763 con el Tratado de Hubertusburg, pero nadie célebre. Los generales que firmaron el acuerdo dijeron que durante el negociaciones había otros en la sala, figuras altas, vestidas de negro, cuyos rostros podría recordarse más tarde. El mapa de Europa había sido rediseñado, pero no por manos humanas. Y entonces, como si les hubieran dado una señal, los niños empezaron a soñarla. Mismo sueño. En lejanos pueblos ucranianos, en castillos bohemios, en los suburbios de París. Niños y niñas se despertaron gritando, sudando, repitiendo las mismas palabras: ellos están llegando. Ya están aquí. Y cuando se ponga la última piedra, no habrá más oscuridad, porque la oscuridad será de ellos. Los sacerdotes que los oyeron temblaron. Los padres que intentaron calmarlos lloraron. Porque todos sabían en el fondo de sus almas corruptas que los niños no mintieron. Y que, después de todo, la gran obra nunca había tenido que ver con la conquista. Se trataba de nacimiento. Lo que se estaba desarrollando en esa guerra no tenía nombre en los libros de los hombres. Los soldados, arrodillados en el barro de los campos de batalla, juraron haber visto seres flotando sobre las trincheras, criaturas que no eran ni ángeles ni demonios de los evangelios. Pero algo mayor, más hambriento. No pelearon. No intervinieron. Justo. Observados como entomólogos observando hormigas en guerra, estudiando el momento exactamente donde el miedo humano se convierte en locura. El general ruso Piotr Rumiantsev, en un informe sellado con cera negra enviado a Emperatriz, escribió con letra temblorosa: Su Majestad, mis hombres ya no son los mismo. Luchan con una ferocidad que supera el coraje, es como si algo los habitaba en su interior. Por la noche sueñan con maestros que les enseñan a matar de formas que ningún manual militar ha descrito jamás. Y lo peor, la tierra está respondiendo. En las aldeas que rodean los campos de batalla, los campesinos informó la misma pesadilla. La tierra se volvió negra, como si se quemara por dentro. Los ríos se pusieron rojos no por la sangre de los muertos, sino por algo que crecía en sus aguas. Las plantas nacían retorcidas, con hojas en forma de garras o bocas mudas. Un sacerdote de Bliesdorf, en una carta desesperada al obispo, confesó: aquí donde miles han caído, nada más surge excepto el silencio. Y todavía por la noche escuchamos gemidos provenientes del suelo. No son los muertos. Es la tierra recordando. Los niños fueron los primeros en encontrar los fragmentos. Piezas de metal frío, más pesado que el plomo, cubierto de símbolos que hacían que te dolieran los ojos al mirarlos. Por mucho tiempo. En 1764, cuando se firmaron los tratados y las fronteras. Todo el mundo sabía que seguía igual, la guerra había sido solo la primera acto. Algo había nacido en la carnicería y ahora se estaba propagando como un lento veneno por las venas de los imperios. En Rusia, la podredumbre floreció más rápidamente. Después de la muerte de Elizabeth en diciembre
En 1761 su sucesor, Pedro II, gobernó solo 6 meses, pero ya era hora de suficiente para abrir las puertas. Sus decretos, firmados con letra que parecía estar escrito por manos superpuestas, ordenó la creación de la Academia Imperial de Ciencias. Ciencias antiguas, nombre pomposo para una cueva de herejías. Ellos no fueron historiadores a los que recurrió, pero hombres que coleccionaban cráneos. Civilizaciones olvidadas y susurradas con espíritus en lenguas muertas. Dmitri Volkov. Su secretario anotó en su diario: el emperador cambió después de la coronación. Pasó días en la biblioteca, leyendo libros traídos por sus nuevos asesores, libros en idiomas que ningún erudito de la corte reconocía. Pero él los leyó. Como si él. Las palabras se desarrollaron en su mente antes de que sus ojos las vieran. En sus últimas semanas su sombra ya no lo acompañaba. Ella se quedó atrás. Como si se resistiera a seguirlo. El golpe que lo derribó no fue por incompetencia, sino por terror. Grigori Orlov, un de los conspiradores, confesó en voz baja a un aliado, después de mucho vodka: no. Lo matamos por sus políticas. Lo matamos porque, cuando lo mirábamos, ya no. Vimos a un hombre. Sus ojos brillaban como brasas bajo el agua. Y por la noche, de sus habitaciones salían sonidos que no eran ni voces, ni gritos, ni música, era como si algo rompería el aire para entrar. Catalina II intentó quemar la infección. Cerró la academia, exilió a los ocultistas. Archivos quemados. Pero el culto ya se había convertido en la médula de los huesos del imperio. Potemkin, después de meses de investigación, le entregó un informe que la hizo pálido: Su Majestad, están en todas partes los gobernadores que firman decretos con sangre de gallina. Generales que dibujan pentagramas en plantas de batalla. Sacerdotes que bendicen las cosechas con rituales que no se encuentran en sin misal. Y lo peor, no se esconden. Porque ya no lo necesitan. En Francia, en Inglaterra, en Austria, el mismo cáncer estaba creciendo. Familias cuyo oro no procedían de las minas ni del comercio, sino de pactos, controlaban bancos, ejércitos, incluso las universidades que juraron iluminar la razón. Diderot, el filósofo, escribió a un amigo desesperado: el siglo de las luces es un engaño. No hemos superado la superstición, simplemente la hemos vestido con ropa nueva. Ellos usan la nuestra. Descubrimientos en nuestra contra. La ciencia que se suponía debía liberar al hombre se convirtió en la herramienta perfecta para esclavizarlo. Y entonces, en 1770, el mundo empezó a moverse. Los marineros informaron islas surgiendo donde antes solo había abismo. Las corrientes oceánicas invirtieron su curso. Como si algo inmenso nadara contra ellos. Los astrónomos, a su vez, vieron el cielo. Una actividad cósmica sin precedentes. Las estrellas pulsaban en ritmos erráticos como respiraba mientras cuerpos celestes desconocidos cruzaban la bóveda. Nocturno, esferas metálicas que no reflejaban la luz, sino que la absorbían, dejando atrás rastros de una sustancia oscura, similar a la tinta derramada en el éter. José Jérôme de Lalande, director del Observatorio de París, escribió en un informe confidencial a la Academia de Ciencias: señores, que hemos presenciado en estos últimos años desafía no solo nuestras teorías, sino la naturaleza misma de la realidad. No se trata de anomalías, es una reconfiguración. Las leyes que gobernaban el universo parecen estar reescribiéndose ante nuestros ojos. Y lo más aterrador, los cambios no se limitan al firmamento. Infectan la mente humana. Los hospitales europeos estaban llenos de casos que los médicos, incluso los escépticos, no podían explicarlo. Antoine Lavoisier, físico de la corte francesa. Describieron en cartas privadas a colegas una epidemia de lucidez: pacientes que, en plena posesión de sus facultades racionales, afirmaban ver y oír lo que otros no veían. Pudieron, y cuyas visiones, con una frecuencia aterradora, se hicieron realidad. Hijos de
10 años esbozaron en papel los principios de la termodinámica antes que Lavoisier. Formalizarlos. Adolescentes delirantes hablaban lenguas muertas desde hacía siglos, o diseñaron máquinas que solo existirían un siglo después. En San Petersburgo la emperatriz Catalina II, alarmada, ordenó la creación de casas de contención para mentes excepcionales, oficialmente asilos, en realidad, laboratorios de cuarentena. Director de una de estas instituciones, Dr. Semyon Zibelin, anotó en su diario: ellos no están locos. Son portales. Estos niños acceden a conocimientos que no deberían poseer, como si algo o alguien les susurrara secretos a través del tiempo. Y lo que es peor, cualquiera que pasa mucho tiempo con ellos empieza a oír las mismas cosas. Susurros. Uno de sus asistentes, después de meses de exposición, comenzó a recitar fórmulas químicas desconocidas. Cuando se le preguntó, respondió: yo no los inventé. Ella me lo mostró. ¿Quién?, preguntó Zibelin. El hombre señaló al vacío y sonrió. El que siempre estuvo aquí. Asterisco. En 1780, estaba claro que el mundo había cruzado un umbral. Las instituciones. Los antiguos iglesia, monarquías, aristocracias, todavía estaban en pie, pero estaban ahora conchas huecas, habitadas por algo que imitaba a la humanidad sin serlo. El último. La resistencia organizada provino de sociedades secretas como la Hermandad de la Luz, fundada por nobles e intelectuales que aún recordaban cómo era el mundo antes. Su líder, el conde Cagliostro, escribió en un manifiesto nunca publicado: no podemos detener lo que ya está en movimiento, pero podemos conservar la memoria de lo que fuimos. Quizás en algún futuro estos fragmentos de verdad sirvan para despertar a aquellos. ¿Quién vendrá detrás de nosotros? La hermandad intentó crear refugios, bibliotecas ocultas, escuelas clandestinas donde la humanidad original podría sobrevivir. Pero fue una guerra perdida desde el principio. Sus integrantes desaparecían en noches sin luna, o eran encontrados días después, sonriendo demasiado, repitiendo frases en idiomas que conocían. Nadie lo reconoció. En la última nota de Cagliostro, dirigida a un aliado desconocido, simplemente decía: no son dioses. Son parásitos. Y nosotros, sin nos damos cuenta de que construimos el nido perfecto para ellos. Cuando finalizó el siglo XVIII, la transformación estaba casi completa. Las ciudades todavía estaban repletas, los campos todavía estaban arados, los bebés todavía estaban. Nacieron, pero algo fundamental había cambiado. Vasily Tatischev, historiador ruso, quien documentó en secreto la erosión de la humanidad, dejó una advertencia en su roles: lo que comenzó en nuestro tiempo nunca terminará. Las fuerzas que los infiltrados no buscan conquistarnos. Buscan recrearnos a su imagen. Esta generación nacerá un poco menos humana, un poco más de ellos. Sus cálculos fueron precisos: dentro de 100 años, lo que hoy nos horroriza se normalizará, en 200. Nadie recordará que alguna vez fue diferente, en 300, lo que llamamos humanidad será solo una nota a pie de página en la historia de otra especie. Asterisco. Archivos clasificados del Imperio Ruso, descubiertos por casualidad en el siglo XX. Confirman sus peores augurios. Un informe de 1897, firmado por una expedición geológico a Siberia, describe ruinas en las orillas del Baikal, estructuras de una arquitectura imposible, hecha de un material que no se corroe, no quema y no existe en ninguna tabla periódica conocida. Los exploradores observaron: las paredes no tienen costuras. Son como si hubieran crecido de una sola pieza. Y hay algo más cuando los tocamos con las manos. La página siguiente está rota. Pero en la esquina inferior, una nota manuscrita con letra temblorosa: nos escucharon. Asterisco. Recordará que alguna vez fue diferente, en 300, lo que llamamos humanidad será solo una nota a pie de página en la historia de otra especie. Asterisco. Archivos clasificados del Imperio Ruso, descubiertos por casualidad en el siglo XX.
confirman sus peores augurios. Un informe de 1897, firmado por una expedición geológico a Siberia, describe ruinas en las orillas del Baikal, estructuras de un arquitectura imposible, hecha de un material que no se corroe, no quema y no existe en ninguna tabla periódica conocida. Los exploradores observaron, las paredes no tienen costuras. Son como si hubieran crecido de una sola pieza. Y hay algo más, cuando los tocamos con las manos. La página siguiente está rota. Pero en la esquina inferior, una nota manuscrita con letra temblorosa, nos escucharon no punto asterisco.